Tomen sus lugares. Apenas el día de ayer nos hablaban acerca de Judas, nos hablaban acerca de uno de los discípulos que, teniendo el mejor maestro, teniendo los mejores compañeros, podríamos decir, que teniendo a personas, la mejor enseñanza, lo mejor, no actuó de la mejor manera. Y bueno, el tema que se pide que hablemos el día de hoy es acerca de los discípulos, aunque queremos llamar la atención que nuestro tema central siempre será el Señor Jesús, ¿verdad? Siempre es cierto. Vamos a hablar un poco acerca de los discípulos y de las diferentes características, cualidades que vemos en ellos, simplemente en estos pasajes, en este pasaje que acabamos de leer. Si ustedes tienen su Biblia ahí abierta, en versión 60, dice: la grandeza del servicio, Jesús anuncia la negación de Pedro, bolsa de alforja y Jesús ora en Getsemaní. Así están los subtítulos nada más de esas porciones que acabamos de leer. Todo esto nos está narrando ese jueves que es conocido como Jueves Santo. Nos está narrando las últimas horas del Señor Jesús con sus discípulos, y quiero recalcar las últimas horas del Señor Jesús con sus discípulos antes de morir. Recordemos que después de morir y después de la resurrección, el Señor Jesús vino de una manera especial a sus discípulos nada más 40 días, o sea, bastante tiempo todavía el Señor Jesús estuvo con ellos. Y a mí me parece que aquí en esta porción, que si pensamos nada más las últimas horas del Señor Jesús con sus discípulos, más bien diríamos que estamos viendo los detalles o cosas que los discípulos tendrían que cambiar, ya no solamente en estas últimas horas antes de que el Señor Jesús fuera a la cruz, sino que cuando el Señor Jesús resucitó, puntualizó algunas cosas en la vida de cada uno de ellos. Lo primero que podemos ver así cuando habla de la grandeza del servicio es ver un debate entre los discípulos sobre quién iba a ser el que iba a mandar, quién iba a tener más autoridad, ¿sí? En esa, dice el subtítulo, en esos versículos del 24 al 30, hubo también entre ellos una disputa. ¿Cuál era la contienda o la razón por la que estaban disputando los discípulos? Dice, porque ellos estaban hablando sobre quién de ellos sería el mayor. El Señor Jesús en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, puntualizó de una forma muy clara: el que sirve. Dice, aquí, en este momento, las cosas no son igual que allá afuera. Aquí el que sirve es el mayor. ¿Se acuerdan también cuando hubo otra disputa muy parecida, que el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos? Probablemente estamos hablando de un pasaje paralelo, otro momento también en que los discípulos estaban discutiendo sobre eso. Ese mismo tema trajo a un niño y dijo: ¿ustedes quieren saber quién es el más importante? Tienen que ser como este niño. Entonces, cada uno no es el único pasaje, pero varios pasajes donde el Señor les muestra a sus discípulos que en el reino de Dios y en las cosas de Dios y en el buscar a Dios, lo primero es servir. Tú estás preocupado por sobresalir, tú estás preocupado por tener un lugar, tú estás preocupado por el reconocimiento, tú estás preocupado porque pues vean quién fue el que hizo las cosas. El Señor Jesús dice: eso no es nada
importante aquí. Lo importante es servir. Y él, en todas estas ocasiones, en la mayoría de estas ocasiones, él se pone como ejemplo. ¿Por qué digo en la mayoría? Porque mencioné cuando puso a un niño en medio de ellos, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones él se puso como ejemplo. Aquí él mismo está diciendo quién es el más importante, el que sirve o el que está a la mesa. ¿Quién es el más importante? Dice, pues el que está a la mesa. Pero dice, ustedes dicen eso y yo soy el que está sirviendo. ¿Sí? Versículo 27. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros. ¿Cómo qué? Como el que sirve. Entonces, repito, si a veces nuestras expectativas están en tener reconocimiento, en que se hable acerca de lo que hacemos, o en que se reconozca, o que se hagan algunas cosas, el Señor en varias ocasiones, y no es esta la única ocasión, Él dice, aquí las cosas no son así. El servicio o el que sirve es el más importante. Cada uno de sus discípulos, sin duda que tenía un carácter diferente, ¿verdad? Cada uno de sus discípulos, sin duda que tenía una personalidad, una forma de ser, una forma de tratar, e incluso podríamos hablar de habilidades o capacidades diferentes. Porque algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros tenían otros oficios, y cada uno tenía diferentes actividades. Y la Biblia nos muestra mucho acerca de las diferentes cualidades y características. A Juan nos lo presentan como el discípulo del amor, ¿verdad? Y cuando se habla de esta noche especial, siempre es pintado Juan, hasta así lo aparece en las pinturas, junto al Señor, abrazando al Señor, al lado del Señor. ¿Por qué? Porque se habla de Juan como una persona amorosa. Vemos también en sus cartas su forma de dirigirse, y vemos en la forma también en que él trata a algunos, como se le conoce como el apóstol del amor, ¿verdad? El apóstol del amor. Vemos entonces también el contraste con algunos que estaban preocupados, como dice este pasaje, por tener reconocimiento y tener una posición. Ayer que nos hablaban de Judas, que al parecer pertenecía a una secta, sin duda que él estaba esperando que el Señor Jesús tomara el poder y tuviera un reino aquí en la tierra y colocara a cada uno en un lugar estratégico en la política, ¿no? Ya algunos están buscando de repente, cuando hay cuestiones políticas, ya cada quien está buscando dónde lo van a colocar o dónde va a estar. Y él, al ver el mensaje del Señor, pues se siente, pues tal vez decepcionado en algunas cosas. Algunos de los discípulos, y aunque nosotros pensamos, pues eran los discípulos del Señor Jesús, algunos se sintieron decepcionados en algún sentido. No lo vemos ahí cuando muere el Señor Jesús. ¿A dónde se fueron los discípulos? A pescar. Se regresaron a su casa. Bueno, ya se acabó esto, pues cada quien volvamos a hacer lo que eran nuestras actividades. Algunos estaban pensando en diferentes situaciones. Y sin duda que siempre se habla del carácter explosivo de quién, de Pedro, ¿verdad? Y el pasaje nos habla acerca de él, lo acabamos de leer, y el momento en que el Señor Jesús le dice, le avisa: Pedro, me han pedido. Y ahí es interesante, porque ayer nos hablaban sobre cómo entró Satanás en Judas,
Y aquí el punto es que dice el versículo 31, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y entonces algo que se nos hablaba era sobre a quién acudió Judas cuando sintió remordimiento y en cierto sentido arrepentimiento, pues a los fariseos. Pedro, ¿a quién acudió? Más bien vemos al Señor Jesús confrontándole en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Diciéndole, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la verdad es que si leemos pasajes como este y pasajes donde se expresa mucho el carácter del apóstol Pedro en los evangelios, es un contraste muy fuerte al Pedro que leemos en el libro de los Hechos. Repito, el carácter impulsivo, tal vez impetuoso y con muchos, una forma muy fuerte o ruda para hablar. Vemos a un Pedro completamente diferente predicando, nada más en Hechos capítulo 2, cómo se levanta y predica y anuncia. Y vemos también a Pedro ahí ante los fariseos. Aquí Pedro en este libro sin duda niega al Señor Jesús, pero vemos a Pedro ahí con los fariseos diciendo, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. ¿Sí se dan cuenta del contraste, la diferencia que había? Lo que pasó entre este Pedro y entre el Pedro que estuvo 40 días con el Señor Jesús resucitado. Hubo varias cosas muy interesantes. Pero ¿qué nos dice eso a nosotros? Porque algunos dicen, bueno, cuando hablan de los discípulos, cada quien tenía un carácter diferente y cada quien actuaba de una forma diferente. Pero lo que a mí me habla esto es que mi carácter no debe de ser, repito, mi carácter no debe ser una excusa para actuar en la forma correcta cuando Dios me pide actuar. Voy a puntualizar esto, porque a veces de repente decimos, es que yo soy así. Si han escuchado a personas que dicen, ¿por qué actúas? Bueno, es que yo soy así, yo actúo impulsivamente. Lo que vemos es que cuando Dios está obrando en las personas, cuando Dios se manifiesta de una manera especial, el Espíritu Santo, Él moldea el carácter. Sí es cierto, se habla mucho de Pedro, pero si vemos al Pedro el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que es un Pedro diferente al de los evangelios. Él moldea, Dios moldea el carácter. Nuevamente, versículo 35 al 38 habla sobre la bolsa y la alforja, espada, ¿sí? La bolsa, la alforja, la espada. ¿Y qué vemos aquí en cómo reaccionan los discípulos? Hay algo bastante interesante porque aquí el Señor Jesús les da instrucciones diferentes a la primera vez. ¿Se acuerdan? Que les dice, cuando los envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, dijeron, ¿les faltó algo? ¿Qué dijeron ellos? No nos faltó nada. Y ahora les dice, pero ahora les digo que sí tienen que tomar una bolsa, una alforja, y incluso les habla de una espada, ¿no? Yo creo que esta parte es bien importante porque lo que vemos es que a los discípulos les cuesta trabajo entender la instrucción del Señor.
repito, a los discípulos nos cuesta, tendría que decir, ¿verdad? No les cuesta nada más. Nos cuesta trabajo entender las instrucciones del Señor. Porque a veces nosotros queremos ver las cosas en blanco y en negro. A veces queremos que siempre se diga nada más sí o no. Sí o no. Esto es bueno o esto es malo. ¿Sí han escuchado siempre esto? Esto es bueno o esto es malo. Y el Señor Jesús, fíjense qué interesante, que les dice, esa vez les dije esto y ahorita les digo esto. Y que entonces, ¿cuál es la instrucción? Entonces sí debo de llevar. Y yo me acuerdo mucho de los que han conocido la Cruzada Estudiantil para Cristo. Sí, algunos han oído hablar de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Dicen que había en un tiempo, no sé, creo que me parece que ya no lo siguen llevando así, pero se llamaba un ministerio de evangelismo por diosero, así lo llamaban. Porque ¿qué era lo que hacían? Enviaban a muchachos, 2 o 3 muchachos juntos, a algún lugar, pero no tenían que llevar nada. Un poquito como la primera orden, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, y los mandaban así a evangelizar. Ustedes se van a ir aquí a la sierra de Hidalgo o a la Huasteca Potosina y ahí van a evangelizar. Y así se tienen que ir. Y lo hacían los muchachos jóvenes universitarios que los mandaban al evangelismo por Dios. Y algunos pues regresaban con algunos testimonios bastante interesantes. Y pues uno podría decir, bueno, hay fruto, hubo fruto de ese trabajo. Cada uno de ellos lo sabe. A mí me tocó escuchar algunos testimonios de algunos muchachos que vivieron esa experiencia. Bueno, cuando ellos compartieron esos testimonios ya no eran tan muchachos, ya habían pasado algunos años, ¿no? Pero esa es la forma, esa es la estrategia que debemos de seguir siempre. Tenemos que decir que no, porque aquí estamos viendo que el Señor Jesús dice, en una ocasión va a ser de esta manera y en otra ocasión va a ser de esta manera. Entonces, como discípulo tienes que estar muy atento a saber cuál es la instrucción. Y lo que vemos aquí en nuestro pasaje es que los discípulos no pudieron entender lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Cuando el Señor Jesús habla ahí, versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos por lo que está escrito de mí. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo? ¿De qué les estaba hablando? Les estaba hablando de lo que iba a pasar en pocos momentos. ¿Qué quiere decir eso de que fue contado con los inicuos? Sabemos que cuando el Señor Jesús fue crucificado, ¿entre quiénes estaban? Entre 2 malhechores. Y murió como un malhechor. Entonces el Señor Jesús les estaba hablando de eso. Y Él les venía hablando de eso en diferentes ocasiones. Les dijo, es necesario que vaya y muera. Les dijo y les anunció que tenía que morir en una forma de esta manera. Y ellos estaban pensando, y ahora hay que hacer algo, versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. ¿Qué dice el Señor Jesús? No entiende. ¿Sí? ¿Cómo les contesta? ¿Lo tienen ahí? Les dijo, basta. Ahorita no lo entienden, no están comprendiendo lo que les estoy diciendo. No lo están comprendiendo. Pero falta poquito en que lo van a entender, ¿verdad? En poquito tiempo. La última parte, la última porción, del 39 al 46, el Señor Jesús ora
en Getsemaní. Y voy a ir a la instrucción que el Señor Jesús le da a sus discípulos, que me llamó bastante la atención, esa instrucción que el Señor Jesús le da a sus discípulos. ¿Qué fue lo que les dijo? Porque estamos hablando de los discípulos, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Versículo 40, primera. Ahí dice: nosotros sabemos de este episodio y es bien claro para nosotros. El Señor Jesús estaba ahí en el huerto de Getsemaní y nos habla de que tanta era su agonía, porque usa la palabra agonía, que estaba sudando gotas de sangre, ¿no? Eso es lo que nos habla. Pero la instrucción, en la parte que aquí estamos resaltando un poquito, era la instrucción que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Versículo 40, ¿qué instrucción le da? Orad que no entréis en tentación. Y me llama la atención esto porque dice: orad que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que iba a pasar y por qué el Señor Jesús les está pidiendo que oren que no entren en tentación? ¿Qué es una tentación? Yo cuando pienso en una tentación, en algo que puede crearme a mí controversia sobre caer en pecado, y es algo que me cuesta trabajo. A algunas personas les cuestan más trabajo diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué puede costarnos trabajo? Algunos tienen problemas, dice Juan precisamente, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿sí se acuerdan? Cosas que producen tentación. Si me alcanzan a escuchar todos, es que parece como que hay algún problema ahí con el micrófono, ¿verdad? Entonces de repente creo que tengo que hablar más fuerte. No es que les quiera gritar, ¿verdad? Pero no es que digan: ay, el pastor nos está hablando fuerte. Ojalá que les dijera: le está hablando. Y yo dije: el Señor iba a orar, ¿y por qué les está diciendo que no entren en tentación? ¿Qué les iba a venir a tentar en ese momento? Y lo que vemos ahí en ese momento es que, ¿qué les pasó a los discípulos? En un momento tan especial, tan particular, tan importante, se quedaron dormidos, ¿no? Dice el pasaje que fue... El versículo 45, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fueron tentados a causa de la tristeza. Fíjense. Y a mí lo que me parece que es una tentación en este sentido es no tomar en cuenta lo importante, no darle la importancia a las cosas en el momento. Hay muchas cosas que nos distraen. Si vieran, por ejemplo, qué difícil es ahora estudiar, procuro ponerme a estudiar y tengo que dejar el teléfono olvidarme del teléfono. Porque si ustedes están estudiando y tienen el teléfono ahí cerquita, ¿qué pasa? Ya están viendo quién mandó un mensaje, ya están viendo quién publicó, quién sabe qué en el Facebook, ya están viendo, y estaba estudiando sobre esto, ¿verdad? No entréis en tentación. No te distraigas con las cosas que no son importantes. Entonces, fíjense, voy a recapitular y ya con eso voy a estar concluyendo, pero quiero llamar la atención a algo. Primero, dijimos, ¿cuál es el lugar que tenemos? Una de nuestras tentaciones y preocupaciones, en la primera parte hablamos sobre que muchos buscan reconocimiento y buscan tener un lugar importante, que haya eso. Los discípulos del Señor Jesús, los que estuvieron 3 años con Él, buscaban reconocimiento y buscaban una posición, buscaban algo. Todos somos diferentes, vimos también,
y todos tenemos nuestro carácter, pero debemos dejar que Dios moldee nuestro carácter. No solo decir, ay, Pedro era enojón, entonces yo también puedo ser enojón. No, Pedro sí era enojón, impulsivo, pero Pedro cambió. Y del Pedro temeroso que vemos ahí, vemos que temeroso porque sí negó al Señor Jesús, vemos a un Pedro valiente, dispuesto a morir. La tercera cosa que hablamos es sobre entender las instrucciones del Maestro. Como discípulos tenemos que esforzarnos por entender las instrucciones del Maestro. No siempre son blanco y negro. Hay que poner atención en qué es lo que nos está diciendo. Finalmente, como discípulos del Señor Jesús tenemos que poner atención a lo importante. Estar atentos al momento importante. Yo puedo dar ahora como testimonio, tenemos que priorizar muchas cosas. Y hay cosas que tenemos que dejar por completo y tenemos que enfocarnos en lo que es importante para Dios. ¿Cuál es la invitación? Repito, van a decir, ya dijo que ya casi va a acabar, pero sí, ya va a acabar. Lo que veo yo en estos versículos, se los dije al principio, es a unos discípulos que todavía tenían que trabajar muchas cosas y que el Señor Jesús siguió trabajando en esos 40 días que estuvo con ellos después de que resucitó. Lo que veo yo en estos versículos es al Señor Jesús trabajando en la vida de ellos también. Como Dios está trabajando en nuestra vida. Tenemos muchas fallas, tenemos muchas cosas en las que tenemos que cambiar y mejorar y esforzarnos. Pero estos 12 hombres fueron los que, después de que el Señor Jesús ascendió al cielo, son a los que les dio la encomienda y les dio la tarea y lo realizaron. Estos 12 hombres que andaban preocupados por quién era el mayor, estos 12 hombres que con su carácter tenían que trabajar y moldearlo, estos 12 hombres que no entendían bien todavía las instrucciones, estos 12 hombres que todavía no entendían las prioridades y se quedaban dormidos. Esos 12 hombres, el Señor Jesús es el que cambió sus vidas y los moldeó para hacer lo que tenían que hacer. Y Dios hoy sigue cambiando la vida de las personas. Y si ustedes piensan que, pues la iglesia, pues faltan muchas cosas. Sí, faltan muchas cosas. Pero Dios quiere seguir obrando y cambiando y moldeando. Dejemos que Él trabaje en nuestras vidas para hacer lo que Él quiere que hagamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte, Señor, que seas tú el que obre en nuestras vidas. Nosotros fallamos en muchas cosas, te suplicamos nos perdones, pero te rogamos, Señor, que seas tú el que vaya moldeando y haciendo las cosas para la honra y gloria de tu nombre en medio de tu iglesia. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.